Muy buenas, estamos aquí en el Instituto Olontigi retransmitiendo para que los alumnos de tercero A, José Manuel, Daniel y Sara, nos cuenten un poquito sobre el Mester de Clerecía en el siglo XIII y siglo XIV. A ver, José Manuel, muy buenas tardes ya. Bueno, buenas. Hoy yo voy a hablar del Mester de Clerecía en el siglo XIII. Todo empieza en la introducción del libro de Alexandre, donde se ve un claro ejemplo, el cual dice que Mester traigo fermoso, non es de joglaría. Mester en sin pecado cae de clerecía. Fablar curso rimado por la cuaderna vía, así la vas juntada cae de gran maestría. Al Mester de Clerecía se le conoce como un conjunto de obras poéticas de los siglos XIII y XIV, como ya ha dicho la maestra, que posee ciertos datos. Tiene una vocación didáctica, es decir, solía ser religiosa y moral, ya que era escrita por los monjes de manera más formal. Tenía una gran fidelidad a la fuente, ya que una obra buena sí coincidía con el libro que estaba escrito en latín antiguamente en la biblioteca del convento. Y lo más importante es que tenía una estrofa cuadernavía o tetrástrofo monorrimo, que eran 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, los cuales estaban divididos en 2 hemistiquios, que eran 2 grandes bloques. Y era un monorrimo con rima consonante, lo cual hacía que se fuera todo muy repetitivo y con poca originalidad. Uh-huh. Y Sara, ¿quién es el mayor... Uy, me acerco al micro. ¿Quién es digamos, el clérigo más conocido en este Mester de Clerecía del siglo XIII? Bueno, es Gonzalo de Berceo, que nació en 1198 y murió en 1264, que es el primer poeta conocido del Mester de Clerecía. Nace en Berceo, se forma en el monasterio de San Milán de la Cogolla. Sus obras fueron de vida de santos, obras marianas. De estas últimas, la más importante es Los Milagros de Nuestra Señora. Los Milagros de Nuestra Señora es una colección de 25 relatos. En la introducción, de forma metafórica, se presentan a la Virgen como una prada verde, donde el peregrino puede pararse a descansarse. Su tema central es la bondad y el poder de María, que auxilia a los devotos a pesar de que estos sean pecadores. Encontramos 3 tipos de milagros: los milagros en que la Virgen premia o castiga a los hombres, y también los milagros en los que María intercede para el perdón de los devotos. Los milagros en los que los creyentes sufren una crisis espiritual y María les ayuda a solucionar su conflicto. ¿Qué estilo tiene en esta obra de Los Milagros de Nuestra Señora, Sara? Pues el estilo culto, como es la cuadernavía, narra los milagros de un modo sencillo, ingenio y ameno, para que los fieles puedan entenderlo. Ajá, muy interesante. Daniel, ¿qué pasa en el siglo XIV? ¿Cómo cambia la sociedad? En aquella época hubo una profunda crisis política y social. La crisis del sistema feudal provoca grandes movimientos de la gente al campo a las ciudades. Se adopta una moral más vital y práctica. En el Mester de Clerecía del siglo XIV hubo una mayor creatividad, ya que el autor tenía más personalidad dentro de la obra y un mayor dominio técnico. Y ya no había tanta sumisión a la fuente, había una mayor originalidad. Uh-huh. Ahora voy a hablar de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. Este escritor nació en 1283 y murió en 1350. Poco se sabe del autor que escribió una obra cumbre de la literatura medieval española. Este poseía una sólida formación y desempeñó el cargo del arcipreste de Hita, en Guadalajara. Ahora voy a hablar del libro de Buen Amor. El autor no le pone nombre o no se conoce. Vaya, ha tocado el timbre, pero nosotros seguimos. Por lo tanto, era un libro anónimo, también llamado el libro de arcipreste o libro de los cantares. Es una colección de historias cuyo hilo conductor es la historia del fracaso amoroso, contando en forma autobiográfica, que era una
gran originalidad para la época. Tenía variedad de temáticas y formas que tratan de entretener y divertir al receptor. Se suceden fábulas, aventuras eróticas, crítica a los vicios y malos hábitos del clero, poesía, números musicales, todo bajo un juego de doble sentido, ironías, refranes para sugerir más que decir de forma explícita. Hubo un pulso entre el libro que estoy comentando, El buen amor, el cristiano y honrado, contra el loco amor, que era carnal, instintivo, etc. Tenía gran cantidad de fuentes diversas, latinas, árabes, semíticas, etc. La monotonía de la cuadernaria se rompe al servicio de la creatividad y presenta variedad polimétrica. Ajá. Bueno, chicos, y para concluir, ¿qué os parecen os gustan más las pruebas escritas o las pruebas orales como esta que habéis hecho? Hombre, pues las pruebas orales estas son más fáciles, son más fáciles de llevar, no tienen tantos exámenes, no tienen notas, no, para nosotros mejor. Bueno, menos pesadas, ¿no? Para prepararlas. Sí, Que claro. pero tenéis que tener, no voy a decir poca vergüenza, pero no cortaros ante vuestro público. Eso no es problema para vosotros, ¿no? No. Ninguno. Muy bien, pues muchas gracias. Os esperamos en próximas sesiones. Ya, gracias. Muchas Gracias.